Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Pues vamos a comenzar ya. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. ¿Se me escucha, Javier? Perfectamente. Javier, ¿se me escucha? Perfectamente. No te escucho yo a ti. Yo perfectamente. Tú a mí no lo sé. Vale, supongo que sí se me escucha. Hazme una afirmación de que se me escucha. Vale, perfecto. Yo es que a ti ahora no te escucho. Vale, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Hoy tenemos aquí, la formación va a tratar sobre, dentro de las actividades del negocio, tenemos diferentes líneas, como ya sabéis. Nosotros estamos en una actividad de negocio y lo que procuramos es hacer que, bueno, pues las personas tengan acceso a los mejores productos que hay en el mercado. Y dentro de todas las líneas está el cuidado de la piel, la higiene personal, la higiene del hogar o higiene general y la de nutrición. Y dentro de la de nutrición también tenemos la nutrición deportiva. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en cómo hacer para que las personas cercanas a nosotros tengan acceso a nuestra nutrición de la forma más eficiente posible. ¿Vale? Eh, como hablamos, tenemos la mejor marca que hay en el mercado. No hay ninguna marca mejor que la nuestra. ¿Vale? Es una compañía que produce todo lo que vende en granjas propias. O sea, exactamente todo lo que produce lo vende, o sea, lo produce Uy, en granjas propias. no sé, no está. Tiene más de 1000 controles diarios a la calidad y de investigación para hacer que los productos sean los más eficientes del mundo. 95 años en el mercado, con lo que los trabajos de investigación vienen de muy atrás y tienen una experiencia insuperable, ¿no? Y a través de este sistema que estamos implementando ahora, de lo que vamos a hablar hoy, que es la máquina de análisis, podemos hacer una oferta muy concreta y muy específica a las personas, porque es muy fácil pues decirle, pues tómate un multivitamínico, ¿no? A cualquier persona, ¿no? Y nuestro multivitamínico es el mejor que hay en el mercado y sabemos que le va a venir y le va a hacer, pues eso, un trabajo espectacular. Y no se trata solamente de recomendarles una cosa y ya está, ¿no? Sino recomendarles aquello que sabemos que le va a ir mejor, ¿vale? Es decir, lo que sabemos que es eficiente para ellos. Eh, a ver, hasta ahora estábamos utilizando lo que ahora pasamos a denominar el análisis analógico, por llamarle de otra manera, ¿no? Teníamos una forma de testear a las personas a través de un test de 95 preguntas y con ese test lo que estábamos haciendo era averiguar qué dolencias ya tenía para determinar cuál nutriente es el que le faltaba, porque como veis ahí, el 90% de las patologías que cualquier persona tiene viene dado por una carencia nutricional. Y lo que nosotros hacemos es, primero, recomendar a las personas que estén correctamente nutridas para que no les aparezcan una dolencia de salud en un futuro. Y además, no decimos que curamos, porque no curamos, pero oye, si a mí me duelen siempre las piernas y me tomo una vitamina B y deja de dolerme, pues yo no lo llamo curar, pero se me quita el síntoma, ¿no? Llámale como quieras. Pero bueno, hasta ahora estábamos utilizando este, que de por sí se sigue utilizando. Yo, por ejemplo, hace un par de semanas estuve haciendo un estudio de salud a una persona que vivía en Murcia y fue a través del estudio analógico, ¿no? Le envías las hojitas, lo rellena, nos la envían, pasa al equipo, el equipo se genera un informe y con ese informe se le envía a la persona y se puede trabajar sobre ese informe para hacerle la recomendación más eficiente. Ese es uno, el que teníamos hasta ahora, pero hemos avanzado. Y ahora tenemos el analizador de resonancia magnética, o también le llaman analizador cuántico, ¿no? Es decir, al fin y al cabo es cuántico porque mide el nivel de resonancia de nuestras células, ¿vale? Entonces es espectacular. Ahora lo veis viendo un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Es algo que te da
bueno, tu estado de salud. Bueno, esta tarde una persona se lo he comentado y me dice, pues yo quiero que me lo hagan, ¿no? Porque resulta que va a su médico y le dice que no le hace la prueba que le pedía, ¿no? Eh, bien, hablando de que no es una herramienta tonta, vamos, a ver, es una herramienta muy simple, pero que hay que luego, el informe que te genere, hay que saberlo procesar, ¿no? Es decir, un informe es extenso, ahora lo veréis, pero hay que saber cómo se procesa ese informe. Y eso es lo complicado, ¿no? Antecedentes de la tecnología que utilizamos y de por qué es tan eficiente, pues por ejemplo, Joseph Fourier, ya en 1822, este hombre vivió en 1768 a 1830, él hizo unas fórmulas que las utilizaba para un tema de distribución del calor, que a través de esas fórmulas, las frecuencias, porque al fin y al cabo tanto el calor como la resonancia de nuestras células van en una frecuencia de onda. Esa frecuencia de onda, hizo unas fórmulas para poderlas interpretar en cifras, ¿vale? Y esas fórmulas son las que luego por eso tenemos la posibilidad de hacer los estudios. George Lokowski, perdonad, Lokowski en 1939 fue premiado porque él hablaba o publicó el nivel que las células vivas tienen un nivel de frecuencia, ¿no? Un nivel de resonancia. Y ese nivel de resonancia, si resuena una célula que resuena bien, está sana; si resuena mal, es que no está sana, ¿no? Y esa es la tecnología de la que nosotros nos aprovechamos. Y hablamos del año 1939, casi 100 años, ¿vale? Y esa es tecnología de científicos que la estamos aplicando al día de hoy. Cyril Smith en 1930 observó el efecto que tenían las personas con el magnetismo y el magnetismo de las personas. O sea, eso que una persona pasaba por al lado de una pantalla y de repente la pantalla oscilaba tenía efectos sobre la pantalla, ¿no? Porque nuestras células interferían en la pantalla o al revés, ¿no? Es decir, que evidentemente nuestras células tienen una frecuencia y esa frecuencia puede alterar, por ejemplo, una visión en una pantalla. Estamos hablando de entender que eso es lo que medimos cuando hacemos estudios nutricionales, esa vibración. Bien, Robert Becker y Gary Selden publicaron el libro The Body Electric, que habla a nivel anatómico, bioquímico, electroquímico y psicológico. Que aquí muchas veces dice, bueno, pero ¿cómo puede medir esta máquina, cómo estoy yo psicológicamente, ¿no? Muy sencillo, cuando tú tienes un estado psicológico, resulta que ese estado psicológico depende de un estado químico de tu cerebro, de tu cuerpo. Y ese estado químico es el que mide en este caso, el analizador, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de ciencia extraña, ¿no? Esta máquina está diseñada por médicos y todos los parámetros están desarrollados por médicos. Esto en Asia, China se utiliza muchísimo, en España, en Europa se está utilizando. He tenido referencias recientemente tanto de México, bueno, Sudamérica y Estados Unidos. Inclusive me ha llegado un vídeo de una clínica privada que o sea, las personas que van a ellos con enfermedades graves, les hacen el estudio con esta misma máquina o una muy similar y determinan el estado de salud para ver qué tratamiento es el que le ponen. O sea, es decir, veáis qué profesionalidad tiene los estudios que hacemos. Bueno, el doctor Wilber Salazar, que es un médico de nuestro equipo, que por desgracia no puede estar, o nos iba a preparar un vídeo y no ha podido porque ha tenido una semana un poco complicada. Gracias al doctor Wilber, porque bueno, él en su clínica, o sea, él es médico de cabecera y él en su clínica privada, cuando atiende de forma privada, tiene esta misma máquina y analiza a sus pacientes con ella, ¿no? Para que veáis que también la medicina puede utilizarla. Otra cosa es que a nivel oficial se utilice o no, ¿no? Y hablamos de los beneficios de la resonancia a la hora de poder analizar el estado de salud. Y bueno, esta máquina utiliza lo que hablábamos antes de la aproximación de Fourier para utilizar esas fórmulas para poder obtener los datos que nos arroja el estudio. Bien, la máquina, como veis, es algo muy sencillo.
tenemos en primer lugar, se compone de 4 elementos. El primero es el tester, que el tester es por donde te entra la señal al cuerpo, el nivel de resonancia, y ese nivel de resonancia vuelve por el mismo instrumento, por el tester, y es el que recibe las lecturas de cómo están las células de tu cuerpo. El generador es el que genera, nunca mejor dicho, esa resonancia en tu cuerpo, y a su vez es el que recibe toda la información y se la envía al software donde aparece la fórmula de Fourier y transmite esa onda en cifras, en números, que el cerebro es el que realmente tiene toda la información, ¿no? Es un pendrive que lleva la máquina y ese cerebro es el que todos esos datos ve qué datos tiene y comprueba cuáles son los datos correctos y cuáles son los incorrectos, ¿vale? O sea que es algo aparentemente muy sencillo. Fijaros, vamos a compararlo con los estudios de salud, ¿no? Es decir, si lo comparamos con un análisis tradicional, pues en los mejores casos pues te puede dar 50 parámetros. Yo hablaba esta tarde con una persona que me decía que le había pedido que les mirasen las hormonas y le había dicho el médico que no, directamente. Así que, ese es el tipo de análisis. Es decir, de por sí, cada línea de un análisis vuestro, os hacen que sepáis que cada línea tiene un coste y que por eso cada vez te hacen menos en los análisis más extractados porque reducen los costes. Y ya sabéis que están en la visión de reducir costes. Yo la última vez, yo por ejemplo, a mi médico le dije, oye, yo me gustaría hacerme 2 veces análisis al año y me dijeron que no, que una me bastaba. Y también la última vez que fui a hacer, pues oye, mírame la próstata, mírame los lípidos, mira, no, 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 te miramos lo justito. Dice, bueno, vale, pues mírame lo que quieras. Y ahora tenemos la fortuna de que con nuestro analizador podemos llegar a analizar 300 parámetros de nuestro cuerpo. 300, no 50. O sea, imaginaros el potencial que tiene esta máquina, ¿no? Hablamos de hacernos análisis. Hombre, evidentemente hay que seguir yendo al médico cuando corresponde. No voy a decir que no vayáis, pero lista de espera, plazos, tiempo, desplazamientos, prueba invasiva. Nuestra prueba, lo único es que tienes que estar donde está la máquina. Evidentemente hay que estar aquí, donde los que tenemos la máquina, no hay plazos, no hay desplazamientos y no hay lista de espera. ¿De acuerdo? Sí, siéntate, siéntate. Bien, como veis, comparado con un estudio de salud, lo que estamos haciendo es alta tecnología, porque podemos medir cuál es el estado de salud de, muy buenas, el estado de salud de la persona, o sea, es decir, con un nivel de exactitud tremenda. Vamos, continuamos. Fijaros que el estudio, por ejemplo, está arrojando 117 páginas. O sea, imaginaros un análisis que en lugar de una página 2 es un análisis de 117 páginas, donde te está diciendo qué te pasa y por qué y a qué afecta. O sea, fijaros el nivel de concreción, de exactitud del estudio. Fijaros, por ejemplo, en el primero de los parámetros, pues te está dando 66.588, ¿vale? Y te dice que el nivel debe de estar entre 48.000 y 65.000. Fijaros el nivel de exactitud al que puede llegar a tener el estudio que estamos realizando, ¿vale? Y, pues, por ejemplo, un parámetro que está en normalidad, pues, por ejemplo, el consumo de oxígeno miocardial, pues da 1927 y tiene que estar entre 3.321 y 4.244. Me acerco a la pantalla porque no veo. Bien, que veáis el nivel de exactitud. Y estos son cada uno de esos 300 parámetros. O sea, el nivel de capacidad de análisis que tiene es espectacular. Eh, Nuestra experiencia, es decir, porque yo llevo ya, digamos, especializándome en nutrición, aunque yo ya la conocía de hace ya años, especializándome gracias a Luis Collantes y al equipo, ¿no? Es decir, llevo 8 años formándome intensamente en nutrición. Y a través de los estudios que se han ido haciendo y de los estudios que el equipo nos devuelve con el análisis analógico, pues hemos llegado a construir pues casi 120 y tantas patologías con la recomendación nutricional que requiere esa persona para encontrarse bien o encontrarse mejor o solucionar su problema, ¿no? Esa experiencia la aplicamos con el estudio. Evidentemente, la máquina te arroja en estudio y ya está.
Es decir, luego hay un proceso con ese estudio. Y de la experiencia de todos estos años nos ayuda. O sea, decir, que la máquina en sí, pues cualquiera se la puede comprar, pero claro, el problema luego es analizar y procesar ese estudio. ¿Vale? Exactamente. Bien, ¿veis? La máquina, el estudio es rapidísimo. Es decir, lo que es el tester es un minuto, procesar la información, pasar por la fórmula de Fourier, entre otras cosas, eh, tarda segundos, hace dos procesos y ahí genera la información, la lleva contra el cerebro, contra el pendrive y ahí ya genera el informe. Como veis, te da parámetros verde, azul, amarillo y rojo. Eso es para que lo entendamos a nivel básico, pero a la vez te está dando qué parámetros es el estudio y luego cuál es el rango en el que debería de estar, ¿no? Y estos son, por ejemplo, en este ejemplo, es un ejemplo de una mujer y le está arrojando 45 elementos de salud. Es decir, a nivel, por ejemplo, le está diciendo cómo está a nivel de ginecología, a nivel de senos, ciclo menstrual, hormona femenina, por ejemplo. A nosotros pues, nos mide la próstata y otros elementos, ¿no? Pero, ¿qué importante es saber cómo tienes el hígado, cómo tienes el páncreas, cómo tienes los pulmones, cómo tienes la circulación sanguínea, es decir, cómo tienes la vesícula, o sea, todo, cómo tienes tu sistema esquelético, óseo, es decir, cómo estás de vitamina, minerales, o sea, es decir, cómo estás de lecitina, que hablaban de que es el tercer elemento de salud más importante, junto con las vitaminas y las proteínas, la lecitina, ¿no? Que debemos de tener en nuestro organismo y que la máquina nos mide, ¿no? Es decir, fijaros lo espectacular del estudio, ¿no? Vamos, eh, estar totalmente sorprendidos. Bien, aquí veis unos ejemplos ya en la que ya de los estudios que se han ido haciendo y de algunos estudios que he conseguido, pues veis aquí una persona que ha pasado ya por tres estudios y fijaros, estamos hablando de la próstata, ¿no? Estamos viendo que esta persona ya tiene unas alteraciones en la próstata y que en el mes de mayo y que en el mes de octubre no estaba tomando nuestra recomendación nutricional y se le fue a peor. Empezó a tomar nuestra recomendación y fue a mejor. ¿Vale? Y ahí se le ha dicho que continúe para que eso vaya aún a mejor esos parámetros, ¿vale? Y posiblemente en la siguiente prueba, pues ya saldrá que si no está casi corregido, pues casi, casi, ¿vale? ¿Cuál es la recomendación en este caso? Pues nuestro sao palmetto. Nuestro sapalmeto que tiene la capacidad de corregir el tamaño de la próstata y además no solamente eso, sino encima reducir los parámetros. Pues fíjate que la próstata te lo da en tres parámetros, no en uno. Bien, lípidos en sangre. Eso que nos preocupa tanto, bueno, pues si tú no te preocupas y tus grasas en sangre sigue acumulándose, pues puede acabar con que la sangre no puede por dónde pasar y por dónde circular, ¿no? Con las graves consecuencias que eso tiene. Y fijaros, tú cuando vas al médico te dicen, pues este es el colesterol alto o el colesterol bajo, o bien, y ya está, y no te dicen más. Pero es que el colesterol se compone de 7 elementos. ¿Y cuál de los elementos es el que tú tienes mal? Y dependiendo del que tengas mal o bien, pues puedes saber cómo está tu salud, ¿no? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, veis la evolución de esta persona que en el mes de mayo no estaba relativamente mal, en el mes de octubre se descuidó un poquito y se le fue un poquito la viscosidad de sangre, que precisamente es la densidad de sangre por grasa, y en noviembre ya la puso a corregir porque nos hizo caso y empezó a tomar nuestra recomendación, omega 3, ajo y lecitina, ¿vale? Que es un aglutinante de grasa y se elimina. Dentro de esos 7 parámetros tenemos el colesterol bueno y el colesterol malo, el HDL y el LDL. Y fijaros, esta persona que sí ha mantenido tomando nuestro omega 3, qué importante es la persistencia en nuestros nutrientes, no lo tomo un mes a ver qué tal y luego dejarlo, sino continuar tomándolo. Fijaros que el colesterol bueno estaba en parámetros casi por encima de la media, ¿no? O sea, es decir, que eso casi está muy bien, ¿vale? Y el colesterol malo estaba bajo control, que este es el importante, ¿vale? Y este es el que en los análisis normales no suele salir, ¿vale? Importante ese dato. Bien, el hígado, ¿cómo tenemos el hígado? Yo, por ejemplo, sé, porque yo tenía, y puedo decir que tenía, ya no lo tengo, el hígado graso, y uno de los efectos que tiene el hígado graso es que te notas cansado. Y al no limpiar bien el hígado,
O sea, el hígado está con grasa, no funciona correctamente, entonces la limpieza del organismo no es correcta. Luego hablamos de la interrelación entre diferentes partes del cuerpo. Como veis, esta persona pues tenía un poquito de colesterol y en octubre, gracias a nuestro cardo mariano, ahora veis la recomendación, lo puso bajo control. En este caso, veis, en el mes de noviembre lo que ocurrió fue que consumió más carne roja. Entonces, la proteína se le fue un poco de control, ¿vale? Entonces, si vamos a la recomendación, en el mes de noviembre lo que se le recomienda es intensificar el consumo de nuestra proteína vegetal, el consumo general de omega 3, lecitina y cardo mariano para limpiar el hígado, y no viene mal 2 veces al año hacernos una limpieza del organismo donde vienen el cardo mariano, la proteína y otros 2 productos más, ¿vale? Así que es muy importante cuál es el producto que tenemos para cada cosa, ¿no? Luego hablamos de esos 2 productos adicionales, el probiótico y la proteína. Bien, seguimos estudiando, seguimos investigando y seguimos averiguando cosas y sabemos, porque nos han informado, nos han formado de que el intestino casi tiene no tantas células como el cerebro, pero tiene células igual y está en comunicación con nuestro cerebro. Y casualmente, eh, si tienes el intestino en mala situación, con parámetros alterados, pues lo más probable es que tengas otra lesión en el cuerpo. Dices, es que tengo un problema de tiroides. Y resulta que a lo mejor tu problema de tiroides es porque tienes mal el intestino. O tienes un problema de piel, o tienes un problema de artritis, o a nivel ginecológico, o a nivel bueno, como veis, de hígado. Es decir, y resulta que vuestro problema está en el páncreas. Perdón, en el páncreas, en el intestino. Todo esto teniéndolo bajo control con 2 productos de los nuestros. Fijaros qué sencillo. Al punto que son el probiótico y la fibra. Fijaros las alteraciones, cómo las marca la máquina. O sea, cuando una persona tiene el intestino desajustado, cuando las bacterias malas ganan a las buenas, porque tenemos de las dos y tienen que estar en equilibrio, o mejor las buenas que la mala, nunca al revés, pues salen las alteraciones en nuestros estudios y nos está marcando cuál es el nivel que tenemos alterado y cómo debería de estar. ¿De acuerdo? Y ahí pues es donde aparecen posibles otras lesiones. ¿Vale? Entonces, fijaros, nosotros siempre hablamos de que el trío fundamental no debe de faltar en ningún hogar, ¿no? Nuestro multivitamínico, nuestro omega 3 y nuestra proteína vegetal, eso no le debe faltar a nadie, porque ahí estamos tocando casi todos los palos, ¿no? Pero yo creo que ya no se tiene que llamar el trío fundamental, sino que tendría que llamar el quinteto fundamental, porque no debe de faltar nuestra fibra y nuestro probiótico, porque eso nos va a dar una calidad de salud muchísimo más alta y donde nos podemos evitar muchísimas otras enfermedades que nos pueden venir a través de nuestro intestino, ¿vale? Y muy importante, que también el estudio no lo refleja, es cuánta agua bebemos. Si no bebemos el agua mínima necesaria, empezáis a notar síntomas de que algo no funciona bien y si ese agua encima no está filtrada, pues, estamos metiendo unos contaminantes que la máquina también nos dice cuántos contaminantes tenemos en el cuerpo. ¿Vale? Fijaros, hace muy poquito hicimos un estudio a un joven de 10 años, la madre se empeñó, y hicimos un estudio a un joven de, claro, ya luego entendimos después de hacerle el estudio de por qué la madre quería que le hiciéramos el estudio. Fijaros que este joven tenía TDAH y la máquina lo detectó, déficit de atención. Fijaros qué curioso, nos daba la quinasa alterada, que suele estar relacionado, y nos daba que la memoria, la creatividad y eh, la capacidad de razonamiento eran los que tenía limitados. Casualmente, eso es lo que se suele decir a las personas. Dice, es que no tiene, no se concentra, no tal. Y eso suele ser porque tiene déficit de atención. Y el déficit de atención no deja de ser un déficit químico, ¿vale? Y aquí lo veis, como en el informe le arrojaba que tenía los ácidos grasos esenciales bajitos. Es un candidato a consumir omega 3. Ahora es jovencito, tiene 10 añitos, debe de tomar al menos una. Pero yo diría que en épocas de examen a lo mejor puede ser recomendable una de estas y el Bifocus,
o ya en cuanto empiece a ser un poquito mayor y tenga un poquito más de cuerpo, que el chavalillo andaba flojito también de corpulencia, pues evidentemente que ahí se le recomendó nuestra proteína, debería de pasar a lo mejor a 2 para tener una recuperación total, ¿no? Y para el cerebro también es muy bueno, en la recomendación lo llevaba la vitamina B para la conexión entre sus neuronas, ¿no? Para que su capacidad de aprendizaje se recupere y no se quede atrás, ¿no? Es decir, fijaros, como con un estudio podemos detectar que un chaval que se queda atrás, pues no le pase. Bien, ¿qué hacemos con ese estudio? Porque ¿qué haces tú con un estudio de 120 páginas? Yo la verdad es que el primero, cuando me hicieron a mí el primero, digo, ¿y qué hago yo con un estudio de 120 páginas? Pues yo cada vez que tenía un ratito me leía tres, me iba, volvía a tres, miraba otro poquito y me tiré, no sé si 15 o 20 días leyéndome de 4 o 5 páginas, porque era un poco desesperante, ¿no? Es decir, tanta información y, bueno, cómo ubicarla, ¿no? Evidentemente mi formación en nutrición me ayudaba mucho, pero es complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros se lo echamos el estudio al ChatGPT, que es muy listo el ChatGPT, pero hay veces que se equivoca, no es infalible. Hay que luego, el informe que te da, yo luego tengo que revisarlo si está bien o está mal, porque ya nos ha pasado de haber hecho informes y no estaban finos del todo. Pero bueno, nos emite un informe el ChatGPT, porque se lo pedimos correctamente, muy interesante, donde, por ejemplo, ves, dependiendo de las patologías, te está diciendo cuál es el tipo de vida que debes llevar, qué ejercicio debes de hacer. En principio, aunque suele ser bastante genérico, porque básicamente es qué alimentos debe tomar y cuáles no debe de tomar. Y hay veces que es que entre unos estudios y otros se parecen muchísimo, porque realmente la variación es mínima. Come sano, no comas insano y haz ejercicio, ¿no? Pero vamos, básicamente te lo especifica cuáles son las recomendaciones en base a tu patología. Además de eso te dice, ¿veis? Por ejemplo, en este caso te dice que tienes el hígado alterado, te está diciendo en qué porcentaje tienes el hígado alterado y ves, por ejemplo, en este caso te está diciendo que tienes una alteración en el mercurio, es decir, que estás contaminado de mercurio y te está dando qué rango. Y ahí, ¿veis? Luego también damos un rango en 5 niveles y está diciendo que en ese nivel de contaminación debe de consultar al médico, ¿vale? Porque estamos hablando de un nivel de 994 y el máximo debería estar en 336. Eh, la contaminación por mercurio pues, puede ser por alimentos procesados o de estos que te venden empaquetados ya hechos, suele ser por aceites no aceites refinados, es decir, el aceite mejor que sea de extracción fría o extracción mecánica, o de exceso de consumo de mariscos o grandes túnidos, ¿no? Que son los que vienen con contaminación. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y entonces el estudio te ha arrojado la información. Y veis, al final del estudio, pues te dice cuál es la recomendación que debe de tomar la persona. Y después, al final, lo que hacemos en el estudio es hacerle una recomendación más específica a la persona, porque claro, se habla con la persona te ha dicho, ah, pues efectivamente, yo tengo este problema, tengo este otro problema. Entonces, a esta recomendación se le da una vuelta, se le explica, pues a lo mejor, oye, pues respira correctamente, o ve, tómate vinagre con más frecuencia, o bebe más agua, o tantas el agua que necesitas. Es decir, este informe que nos arroja el ChatGPT, que no es infalible además, luego nosotros al final le metemos una información adicional que casi es más concreta de qué es lo que debe de hacer la persona. Y bueno, una noticia que ya tenemos para todo el equipo es que la máquina la tenemos aquí, de por sí la tengo ahí en esta mesa, en una mesita ahí al lado. Y entonces todas las personas que vengan a la formación presencial, lo siento los que estáis fuera, tenéis que venir a Madrid y se os podrá hacer el estudio y con el estudio, bueno, pues saber en qué estado de salud estás, ¿no? Y eso, evidentemente, ahora que somos poquitos, pues no hay mucho problema en hacerlo al finalizar la formación, pero cuando seamos muchos, pues bueno, pues habrá que pedir vez o echarlos por sorteo. Ahí Yamil muchas veces dice, no, pues habrá que sortearlo. Bueno, ya veremos, nos ponemos de acuerdo. A ver, el test en sí tarda 2 minutitos. Es 1 minuto la máquina y 1 minuto procesarlo. Se pueden hacer muchísimos. Pero el tema es que normalmente siempre que hago el test con una persona, luego le explico básicamente qué es lo que yo veo más alterado, ¿vale? Entonces ahí lleva ya un poquito más de tiempo. Pero si no nos paramos ahí, es decir, bueno, pues ya le llegarán los dos informes
y ya está. Y bueno, en principio casi eso es todo. Ya falta muy poquito. Fijaros, yo creo que esto es nuestra misión con esto está reforzada, ¿no? Porque yo creo que la misión de ayudar a las personas es importante, ¿no? Ayudarles y con esto ayudarles a que tengan una mejor vida gracias a tener una mejor salud y una mejor economía se hace en nuestro negocio, ¿no? Entonces yo creo que cumplimos un poco o que gracias a esta herramienta que tenemos ahora, pues podemos ayudar muchísimo más a las personas a que tengan, a que logren eso, ¿no? Y a que nosotros podamos hacerlo, ¿no? A que realmente lo hagamos de esa manera, ¿no? O sea, ya sabéis que, o casi todos lo sabéis, que en YouTube podéis buscar Formación Madrid. En este caso pongo Pablo, porque soy yo el que está hablando, pero ahí podéis buscar Wilber, el doctor Wilber, o podéis buscar Luis, o podéis buscar Javier, o podéis buscar Wendy, o podéis buscar Yamil, Diego y otros. Bueno, y ahí que han dado formaciones y podéis consultar las formaciones. Y la formación próxima aquí en sala que tendremos es el 11 de febrero, que vendrá Wendy Coyaguazu, y es importante porque esta mujer es farmacéutica, es decir, profesional. O sea, y la información que nos transmite es muy importante, ¿no? Es decir, entonces es algo a tener en cuenta. Eh, por supuesto, si no tenéis la entrada, debéis de tenerla el 24 y 25 de mayo, que tenemos nuestro Power Campus. Renzo Venanzi, Antonia Gazzi, Elsie y Tom Matz, Andreas Verhoefer y Luis Collantes. No podemos pedir más. O sea, tenemos una formación espectacular. Oradores que por sí mismo, cada orador pues puede cobrarte por una hora suya 3.000 euros y está pidiendo poco. Con lo que fijaros, por nada de dinero los tenemos a los cuatro. O sea que no, si no tenéis la entrada, pedidla rápidamente. Bueno, y el día 9 de febrero, que este le tenemos ya, y la entrada sí que es baratita, en el Hotel Exe de Tres Cantos tenemos a nuestro amigo José Ballesteros, que él nos hará la formación de este seminario. Hola, soy José. No sé. Ay, un segundito. Es que Hola, soy José Ballesteros y estoy un encantado de segundito que ya he averiguado por qué no invitarte se a oía. que el próximo día 9 de febrero, si tú... Ahora. Hola, soy José Ballesteros y estoy encantado de invitarte a que el próximo día 9 de febrero, si tú quieres, pasemos una mañana espectacular gracias a la invitación realizada por mi queridísimo Luis Collante y toda su organización, en donde vamos a trabajar algo que llevo trabajando varios años con la Armada Española. Ahí arriba veo unos cuantos barcos submarinos porque afortunadamente llevamos un tiempo trabajando con la Armada en cuestiones de autoliderazgo. Vamos a trabajar de una manera muy especial ese domingo. Como ya anticipé en la convención anterior de la organización Luis Collantes, precisamente vamos a vivirlo. No vas a escuchar tanto como lo vas a vivir. Por eso te invito a que vengas muy cómodo, con ropa cómoda, con zapatillas de deporte, porque vamos a jugar para analizar, para evaluar, para tomar conciencia de la importancia que tiene el liderazgo a la hora de hacer bien nuestro trabajo, que es ayudar a muchísimas personas a que consigan su libertad a través de un extraordinario vehículo económico. Y por eso vas a vivirlo, no te lo voy a contar, lo vas a vivir tú. Si quieres, nos vemos el día 9. Bueno, pues eso ha sido todo y gracias por asistir y gracias por conectaros y nada, estamos en contacto, ya sabéis que todos los que vengáis en sala tendréis vuestra formación aquí, o sea, vuestro estudio de salud y que el día 11 tenemos la siguiente formación y que el día 9 estaremos todos allí en el seminario. Así que ha sido un placer y nada, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias, Pablo. Gracias, gran trabajo.